Listo, ya está grabando, profesor. Ok, súper. Vale, entonces la clase de hoy vamos a ver, vamos a continuar con el tema de homeostasis, pero ahora lo vamos a aplicar a la pirámide de Maslow. Eh, Como terminamos la clase pasada, mencionamos que la salud es básicamente la homeostasis de tres sistemas diferentes. Si se acuerdan, esos sistemas eran el sistema físico, que es como el sistema corporal, digamos, en su sentido más estricto. Este, y eso quiere decir que como sistema, nuestro cuerpo va a tener diferentes componentes esenciales. Esos componentes esenciales pueden ser, por ejemplo, los diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos sistema nervioso, sistema cutáneo, que es el sistema de la piel, sistema musculoesquelético, sistema, no sé, respiratorio, gastrointestinal. Hay muchos sistemas en el cuerpo, ¿sale? Y el conjunto de esos sistemas tiene que, puede verse como que cada sistema diferente de esos del cuerpo es un componente esencial. Si falla alguno de esos sistemas, entonces perdemos esa homeostasis porque ya no está funcionando correctamente el cuerpo, ¿sale? Un ejemplo sería si nos da COVID, falla nuestro sistema respiratorio y entonces ya empiezan a fallar el resto de los sistemas, ¿sale? Puede colapsar el sistema cardiovascular, esa infección puede llegar al sistema nervioso, puede activarse el sistema inmunológico y eso causarnos otros problemas en el cuerpo. Entonces pueden ver como que el sistema físico tiene muchos componentes esenciales y esos componentes esenciales son todos los sistemas corporales, ¿sale? Y hay un equilibrio entre ellos. Si uno de los componentes esenciales de nuestro cuerpo falla, refiriéndonos a cada uno de estos sistemas corporales, entonces entramos en desequilibrio completo, ¿sale? Si hacemos un zoom in, cada sistema del cuerpo puede tener componentes esenciales. Por ejemplo, ¿cuáles dirían que son los componentes esenciales del sistema cardiovascular del cuerpo? ¿Cuáles dirían ustedes? Sol. El corazón, las venas, las arterias. Exactamente. Por ejemplo, diríamos que son, y sobre todo las grandes arterias o las grandes venas, que serían los componentes que si llegan a fallar, se colapsaría ese sistema cardiovascular, ¿sale? Entonces, si hacemos zoom in, cada uno de estos sistemas tiene componentes esenciales también. ¿Quién me puede decir cuáles son los componentes esenciales del sistema nervioso, por ejemplo, dentro de los sistemas ¿Las físicos? neuronas? Así que nada más levante la mano. ¿Quién había participado? Yo, Sofía, las neuronas. Las neuronas. Ok, todavía no hacemos tanto zoom in, estamos todavía a nivel de órganos. Iñaki, no sé si tú quieres responder eso. El encéfalo, la médula espinal. Exactamente, sobre todo esas dos y podríamos agregar quizás algunos nervios, ¿no? O sea, podríamos decir que los nervios podrían considerarse componentes esenciales, pero habría quien no los consideraría porque puedes tener, digamos, una función todavía normal si te falla algún nervio. O sea, sí se puede ver afectado bastante tu vida, pero puedes compensarlo de alguna manera. En cambio, si pierdes funciones de tu cerebro, ahí sí se colapsa todo el sistema. Déjenme nada más decirle a Leonardo que acaba de entrar para recordarle que entre a Google Classroom. Leonardo, ¿estás con nosotros? Como les decía, para que sean componentes esenciales, quiere decir que si fallan, se colapsaría ese sistema, ¿sale? Entonces tenemos el sistema nervioso, que es un conjunto de varios tejidos u órganos que regulan las señales nerviosas del cuerpo y cuáles serían los componentes esenciales de ese sistema, la médula espinal y el cerebro. Déjenme nada más admitir a Leonardo, que creo que tiene problemas con su internet. Hola, Leonardo, perdón, ¿estás con nosotros? Sí, profe, ya. Ok, quería preguntarte, no sé si ya te pudiste registrar al Google Classroom, porque vi que no me aparecías dentro de los registrados. No he podido, profe. Ok, ¿tuviste problema con la invitación que envié o más bien no has tenido tiempo para poderte registrar? No, sí, tuve problema con la invitación ¿Con la que envió. invitación? Ok, se las vuelvo a enviar, nada más recuérdame al final de la clase para que te la vuelva a enviar, ¿sale? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto.
como les decía, cada sistema puedes hacer zoom in y eso como que revela un nuevo sistema de cosas, ¿sale? Entonces, ahorita Sofía decía las neuronas. Si nos vamos al cerebro y hacemos un zoom in, que es un componente esencial del sistema nervioso, el cerebro como tal va a tener diferentes componentes esenciales. ¿Cuáles dirían que son los componentes esenciales del cerebro, por ejemplo? Ahora ya hicimos zoom in y vemos que ahora el cerebro se convierte per se en un sistema. Iñaki. Los lóbulos, Ajá, podrías dividirlo, por ejemplo, en lóbulos o Sol, no sé si querías agregar algo. La glía, ¿Perdón? la La glía. glía. Ajá, podrías ya irte más enfocado, pero antes de irnos ya a nivel celular, podríamos decir que son las diferentes, ajá, Arisbet. Bueno, yo iba a decir el encéfalo, podría Ok. ser. Ahí ya nos iríamos como a un nivel que sería el siguiente nivel de divisiones. Ajá, Rosa. Del cerebro, ¿cuál sería, digamos, el siguiente nivel en lo que lo podría subdividir casi como un sistema? Serían como las estructuras del cerebro. O sea, Exactamente. el encéfalo, bueno, tiene el tálamo, el hipotálamo, el callo, el tubo neural, todas esas estructuras que conforman todo el encéfalo. Muy bien. Y Iñaki, no sé si querías agregar algo de lo que dijo Rosa. como las áreas corticales, o podría ser también como mapa de Brodmann, no sé. Ajá, depende, por ejemplo, qué estés estudiando, ¿no? Si estás estudiando solamente la corteza, por ejemplo, entonces sí, y si estás tomando a todo el cerebro, ya entonces lo dividirías por estructuras, ¿no? O sea, puede ser, no sé, el tallo cerebral sería una, la corteza sería otro, o sea, dependiendo lo que estés estudiando, ¿no? Lo puedes dividir por áreas y ahí dividirías como componentes esenciales lo que si llega a fallar, se colapsa toda la estructura. Entonces, algunos componentes se puede decir que son más relevantes que otros para mantener, digamos, la función general del encéfalo, ¿no? Hay algunos componentes que se pueden perder y no afecta, digamos, la función general, mientras que otros sí, ¿no? Entonces, de ahí lo podríamos dividir. Y ahora sí, si ya nos vamos, por ejemplo, a la corteza y la queremos subdividir en un sistema, ahora sí nos vamos a las diferentes áreas clasificadas, ¿no? Todas las áreas que clasificaron los diferentes neuroanatomistas por número y lo que sea, y ahora sí ya hacemos un nuevo sistema y podemos decir que la función de ese sistema es diferente que la función de todo el encéfalo, ¿no? Igual y la corteza, en ese caso, su función es principalmente cognitiva y la tienen más avanzados, por ejemplo, los humanos que otro mamífero que quizás tiene, no sé, menor desarrollo de la corteza, ¿no? Y ahí podríamos decir que la función del sistema cambia, porque no es lo mismo la función del sistema nervioso, que puede ser simplemente mantenernos funcionando de forma motora y sensorial con el entorno, que decir cuál es la función de la corteza del cerebro, que puede ser simplemente tener una función cognitiva y un buen balance cognitivo entre las diferentes áreas, ¿no? Entonces, conforme vamos haciendo zoom in, puede ir cambiando la función de los diferentes componentes esenciales de cada sistema, y cuando uno de ellos se vuelve un sistema per se, va cambiando su función, ¿sale? Si hacemos todavía un zoom in más grande, podemos ya irnos a lo que decía Sol, que son los componentes celulares. Si decimos, por ejemplo, ok, quiero entender cómo funciona el área de Brodmann del cerebro, o quiero entender el área de Wernicke, entonces ya podemos decir en qué está compuesto. Ah, pues en redes neurales. Y si queremos entender cada red neural como un sistema, ahora sí, lo que decía Sol, vámonos a entender cada célula que compone esa red, y esa red se convierte en el sistema, ¿no? Entonces podemos decir, ah, pues tenemos células gliales de este tipo, tenemos células neuronales de este tipo, y la interacción entre ellas sería la comunicación. Eso es parte del sistema, esas redes de comunicación. Y si se pierde una, podemos decir que esa red de comunicación es un componente esencial de ese sistema, porque si se pierde, se colapsa su función. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de la salud física. La interacción de todos esos sistemas, y dependiendo qué tan macroscópica o microscópicamente quieran ir, podemos hablar de diferentes formas de entender cómo funciona ese sistema físico. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles eran los otros dos sistemas, aparte del físico, que tenían que ver para la salud del individuo?
y que necesitamos la homeostasis de esos otros dos sistemas. Sol. El mental y el social. Exactamente, el mental y el social. Y dentro del mental, el que quizás sea más relevante para ustedes sería el emocional, ¿sale? Porque dentro de todas las funciones que ustedes deben de entender como psicólogos, la más importante para ustedes sería la emocional, ¿sale? Inclusive podríamos decir, o se podría ver un poco la cuestión social, como no solamente, o sea, la puedes estudiar desde cómo interactúa un individuo con otros, o lo puedes estudiar también como cómo percibe las interacciones con otros ese individuo, y de esa manera puede ser inclusive más emocional el asunto. Entonces depende mucho de la interpretación que le quieran dar, pero podemos decir que lo que más les interesaría ver sería la salud emocional del individuo, y para eso también podríamos tener diferentes componentes esenciales. ¿Cuál serían los componentes esenciales? Aquí es muy importante entender que podemos tener los sistemas, se pueden dividir también en dos tipos. Podemos tener un sistema concreto y un sistema conceptual. Cuando hablamos de un sistema concreto, hablamos de un sistema que está basado en las leyes de la realidad. Cuando hablamos de un sistema conceptual, hablamos de un sistema que es subjetivo y que depende de la conciencia y del procesamiento como cognitivo en la psique de un individuo, ¿sale? Entonces, un sistema conceptual no sigue las leyes de la realidad, sino sigue las leyes subjetivas del pensamiento de cada individuo. Entonces, cuando hablamos de la salud emocional o la salud mental de una persona, podemos irnos desde el sistema real que existe, que ahí, por ejemplo, ¿cuáles dirían que son los componentes esenciales de la salud mental de un individuo? Enrique. Sería como la secreción correcta de neurotransmisores. Exacto, exacto. Ahí ya te interesaría más, por ejemplo, cómo está funcionando su cerebro. ¿Tiene o no tiene lesiones que pudieran afectar su cuestión emocional? Y si te haces zoom in, lo que decías justamente, Enrique, que es cómo está secretando neurotransmisores. A lo mejor tiene un defecto en la secreción de serotonina y eso le está causando depresión. Y si le damos medicamento, eso puede mejorar su salud mental. O podemos ver que a lo mejor tiene un defecto en un receptor para un neurotransmisor como dopamina, y eso está causando que la persona sea adicta a muchas drogas, y si nosotros le damos algo para bloquear eso, entonces podemos mejorar su interacción social y que se vuelva menos predispuesta a tener los efectos de las drogas, ¿no? Ahí sí estudiamos la salud mental como vista desde el punto de vista real. Ahora, si nos vamos al punto de vista conceptual, donde ya la realidad objetiva no importa tanto, sino la realidad subjetiva de ese individuo, ¿cómo describirían, por ejemplo, un sistema de salud mental en una persona? ¿Cuáles serían los componentes esenciales? Ahí, por ejemplo, los componentes esenciales sería cómo esa persona ve la realidad, y ahí tendríamos que tener parámetros para ese sistema. Por ejemplo, puedes decir, en mi sistema de salud mental, lo que yo considero que es más importante como psicólogo, lo que yo he estudiado en teoría y en mi consulta, es que estos 5 componentes son los más importantes para la salud mental de un individuo. Y puedes decir, no sé, relaciones personales, o puedes decir la pirámide de Maslow, de aquí abajo para arriba, y la percepción que tiene el individuo de cada nivel. Eso te va a dar la salud mental de ese individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sus necesidades fisiológicas están cubiertas, va a estar más tranquilo. Si sus necesidades de seguridad están cubiertas, va a estar más tranquilo. Si sus necesidades de aceptación social están cubiertas, va a tener una mejor salud mental. Si su autoestima tiene una autoestima fuerte y bien definido, entonces va a estar bien cubierto. Si es un individuo que tiene autorrealización y autosuficiencia, va a tener buena salud mental, ¿no? O sea, tú puedes crear un sistema conceptual. Como ven aquí, esta pirámide es puramente conceptual, no existe en el mundo real. O sea, si abres el cráneo de una persona, no vas a ver una pirámide allá adentro. Es una pirámide conceptual, es un sistema que nosotros creamos a partir de lo que podría percibir un individuo, ¿sale? Y ustedes son libres de crear esos sistemas como más conceptuales, porque dependen mucho de lo que ustedes quieran enfocarse
en la parte subjetiva de una persona, ¿sale? O de la interacción entre varias personas. Entonces, ese sería el sistema, digamos, conceptual de salud mental que ustedes podrían tener, por ejemplo. ¿Ok? No sé si alguien tiene duda entre la diferencia entre un sistema real y un sistema conceptual, que serían dos cosas diferentes. Los psicólogos van a estudiar más sistemas conceptuales. En cambio, los médicos, por ejemplo, sobre todo los neurólogos, van a estudiar más sistemas reales, porque a ellos les interesa más bien como el hardware de la mente, mientras que a los psicólogos les interesa más el software de la mente, que es la parte conceptual. Iñaki. ¿Podríamos también cambiar entre la parte conceptual y la parte como real, como el mundo objetivo y el mundo subjetivo? Sí, eso es precisamente lo que vamos a ver en este curso, que el software, o sea, a diferencia de una computadora donde el software no puede tener un efecto sobre el hardware, es decir, el programa que tú instales prácticamente no va a causar daño en la parte material de la computadora, ¿sí? Más bien, solo si dañas la parte material se va a afectar cómo funciona tu computadora, pero lo interesante, y es lo que yo les voy a proponer en este curso, es que la mente no funciona al 100% como una computadora. En la mente, el software sí puede tener un impacto sobre el hardware, es decir, la manera en la que funcione